Buenos días, me escucháis bien, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Dar las gracias en primer lugar a Aitor como anfitrión aquí de estas jornadas en el CREER y gracias a Juan en nombre de la Federación Española de Enfermedades Raras por organizar esta escuela. Ya me han comentado que la dinámica de bienvenida ha sido todo un éxito y espero que también lo sea el resto de ponencias y dada la categoría de las personas que las van a hacer seguro que es todo un éxito. Teníamos ahora en primer lugar la intervención de un representante del Ministerio de Sanidad, pero por razones de agenda nos han comunicado que no va a ser posible su asistencia. Así que sobre la marcha hemos decidido que la temática que íbamos a tratar en esta primera media hora, que versa sobre la resolución de la Organización Mundial de la Salud, la aborden dos personas que han sido fundamentales en su impulso. Una de ellas es Ainhoa Lavaca, compañera de FEDER, técnico que trabaja en el País Vasco en el área institucional y conoce de primera mano las necesidades que hemos tenido, todo el colectivo y el impulso que ha sido necesario dar. Y obviamente Juan, de cual sobra cualquier presentación, principal impulsor aquí en España de este movimiento que ha llevado a que por primera vez la Organización Mundial de la Salud, hace menos de 6 meses, en mayo del 25, hiciera esta declaración histórica que afecta no solamente a nuestro colectivo aquí en España, sino a todo el mundo. Así que sin más dilación y para ajustarnos a los tiempos, voy a dar paso a Ainhoa, que nos hable un poco de su experiencia y sus conocimientos. Gracias. Bueno, buenos días, egunon a todos y a todas. Soy Ainhoa, como ha dicho Ricardo, trabajo en el eje de transformación social. Soy técnico de relaciones institucionales y también trabajo coordino y soy la responsable de la incidencia política internacional, que es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Os quería dar un poco de contexto de por qué estamos hablando de la resolución de la OMS ahora, de dónde viene todo esto un poco y ubicarlo, por qué realmente es importante y por qué va a suponer un antes y un después en el abordaje que hagamos de las enfermedades raras de ahora en adelante, ¿no? Podríamos empezar a hablar hace 20, 30, 40 años, pero realmente el hito fundacional o el hito que va a marcar el principio de que ahora estamos hablando de la resolución de la OMS es en 2015, cuando las Naciones Unidas adoptan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, la Agenda 2030 que os sonará, y en el tercero de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se adopta como la salud y el bienestar. Entonces, 2 años más tarde, en 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución de salud mundial y política exterior en el que se establece que 2 años también después, en 2019, se adopte una declaración política de una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura universal en salud, que es la palabra clave para hablar de lo que estamos hablando hoy aquí, que es la resolución de la OMS. En 2021, y gracias al liderazgo del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, junto con el Gobierno de Qatar y el Gobierno de Brasil, adoptamos la resolución de las Naciones Unidas sobre el abordaje de los desafíos de las personas que viven con enfermedades raras y sus familias, y es aquí donde no solo se habla por primera vez de las enfermedades raras como colectivo a atender, sino que se recogen explícitamente los retos, los desafíos que enfrenta nuestro colectivo, y desde el ámbito sanitario, pero también social. En 2023, y siguiendo el proceso habitual de revisión de las resoluciones de las Naciones Unidas, se empieza a trabajar también con el liderazgo de España la revisión de esta resolución, y aquí es donde FEDER, en coordinación con Rare Disease International, RDI, que es la alianza internacional con la que trabajamos en este marco, conseguimos hacer aportaciones sobre el impacto socioeconómico que supone para una persona con una enfermedad rara sin diagnóstico y todo su alrededor, los cuidadores, las familias y las personas enfrentan por el hecho de estar en ese proceso de diagnóstico o tener una enfermedad rara, y también conseguimos incorporar identificar de manera explícita que las personas sin diagnóstico también enfrentan desafíos a tener en cuenta. Y en 2023 empezamos a trabajar con Rare Disease International, con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad, en lo que ya hoy podemos decir que se ha adoptado, que es la resolución de la OMS, que
recoge en su mismo título que las enfermedades raras no solo son una prioridad de la salud mundial, sino que también suponen una cuestión de equidad y de la inclusión para de nuevo volver a ese 2019 y a la cobertura universal en salud. Y ahora, Juan, te doy paso para comentar un poco cómo has vivido todo este proceso y cómo hemos participado también desde FEDER en ello. Muchas gracias, Ainhoa. Disculpar a la presencia hoy del representante ministerial, que nos iba a trasladar también cuál ha sido la implicación del Ministerio de Sanidad. Pero bueno, como decía Ainhoa y Ricardo, he tenido la oportunidad, representando a la Federación Española de Enfermedades Raras, de acompañar en todo este proceso, ¿no? Y yo lo que quiero compartir con vosotros es una reflexión, ¿vale? Es decir, porque cuando se publica, y recuerdo ese momento, cuando se publica este hito histórico por parte de la Organización Mundial de la Salud, esta resolución donde unánimemente todos los países se unen a los promotores, que era España y Egipto, pues en las redes sociales nosotros, que representamos al colectivo y sobre todo a las personas afectadas, lo que nos preguntábamos, ¿y esto? Nos felicitamos, pero ¿y esto cómo me va a ayudar a mí? ¿Voy a ver yo esto reflejado en mi día a día, en mi atención? Es decir, esto era algo que estaba muy presente, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco todo esto, Ainhoa lo ha descrito muy bien, es decir, el papel que ha jugado el movimiento asociativo, que ha jugado FEDER, y FEDER somos todos, las 442 organizaciones, ha sido clave. Es decir, primero, porque se ha tenido que realizar ese trabajo de incidencia política. Hoy, en esa dinámica de presentación, hablábamos de que era necesario la implicación de los responsables políticos, visibilizar, sensibilizar. Tenemos que sumar muchas cuestiones a ese barco, ¿no? Es decir, pues hemos tenido que trabajar y sensibilizar primero para que implicara al Ministerio de Sanidad en que fuese uno de los países que apoyara y que promoviera esta situación. Esos dos hitos históricos los marca Naciones Unidas en el año 2021 y el logro que se produce ahí, y que Ainhoa lo reflejaba bien, era introducir las enfermedades raras e introducir las personas sin diagnóstico, porque no se daba voz en ese desafío global que afrontamos todos, ¿no? Por lo tanto, era importante reflejar, porque después teníamos que revisar ese impacto que produce convivir con una enfermedad rara y sin diagnóstico para poder afrontar los retos y desafíos. Y después, el otro gran hito histórico, que era la resolución adoptada por la Organización Mundial de la Salud, con ese objetivo, ¿no?, de lograr esa cobertura universal y no dejar nadie atrás, ¿no? Pero claro, para lograr esa cobertura universal y no dejar nadie atrás, este mandato de la Organización Mundial de la Salud también nos transmite un objetivo muy claro, ¿no? Y es implementar un plan de acción global mundial que dé respuesta a los 300 millones de personas que convivimos con estas enfermedades raras, ¿no? Pero claro, ahora tenemos por delante la elaboración de ese plan de acción global. Pero ¿cómo construimos ese plan de acción global? En donde coincidimos todos es que para poder construir un plan de acción global tenemos que generar herramientas e instrumentos que nos permitan participar a todos. Es decir, porque si no escuchamos todas las voces, no vamos a poder construir un plan que dé respuesta a todas y cada una de las necesidades. Y experiencia en la construcción de planes ya tenemos, es decir, tenemos año 2008 y 2009 se implementa, en 2008 está la Estrategia Europea de Enfermedades Raras, 2009 se implementa en los Estados miembros de Europa y en el caso de España implementamos nuestra estrategia nacional, una estrategia que después ha permitido trabajar y definir todas aquellas líneas de trabajo que tienen que responder a las necesidades que de manera especial en España tiene nuestro colectivo. Pero también el colectivo ha visto como que han tenido que pasar prácticamente una década para ser capaces de actualizar una estrategia. Es decir, FEDER llevaba denunciando la necesidad de evaluar esta estrategia a nivel nacional desde el año 2014 y ha sido ahora, en el año 2024,
y 2025, donde se está procediendo a esa actualización de la estrategia. Es un logro del que nos tenemos que felicitar todos, pero no es necesario estar teniendo que año tras año seguir diciendo la necesidad de que la estrategia se evalúe, pero lo más importante, que la estrategia contemple indicadores de evaluación medibles que se puedan responder por parte de todo nuestro colectivo, es decir, que seamos nosotros también los que podamos opinar ahí y también transmitir realmente el impacto que ha supuesto esta estrategia en el contexto nacional, en las personas y en el colectivo con el que trabajamos, que somos todos. Y esto es algo que le hemos tenido la oportunidad de transmitir al Ministerio de Sanidad desde FEDER. Hemos valorado positivamente que se haya incorporado a los pacientes en esa evaluación y sobre todo hemos valorado que se haya realizado y que se esté realizando. Esperamos que esos trabajos estén finalizados y el año, hace apenas unas semanas se presentaba ya esa evaluación y esa actualización, pero el documento final esperamos que en febrero del 2026 pues todos lo podamos conocer. Pero quiero introducir ese aprendizaje en el contexto nacional para llegar trabajando de esa parte local a lo global, es decir, al trabajo que tenemos que realizar a nivel internacional. Y ahora, con ese mandato que nos resulta, que nos traslada la Organización Mundial de la Salud, de construir ese plan de acción global, esto lo tenemos que hacer, como antes he dicho, trabajando todos juntos y unidos. Y esto es clave, es decir, porque igual que España y Egipto han sido los dos países promotores a nivel institucional, pues Rare Disease International, la red internacional a nivel mundial de enfermedades raras, junto con FEDER, también han sido quien ha liderado, apoyando desde el movimiento asociativo, esa resolución. Pero no estamos todos, es decir, tenemos que ser capaces de implicar a todos los colectivos en el contexto mundial para elaborar ese plan de acción global. Pero pensar también una reflexión que yo quiero transmitir, porque, y vuelvo a esas palabras del inicio, es decir, el plan de acción global no es una resolución definitiva, no es vinculante, ni obliga. Mirad lo que acabo de decir, no es vinculante y no obliga. Refleja unas recomendaciones para que los diferentes países lo implementen en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cada uno de nosotros en España y en el resto de países a nivel mundial, el movimiento asociativo tiene que trabajar e impulsar con los responsables, con los tomadores de decisión en cada uno de los países, que esas recomendaciones que seamos capaces de incorporar en ese plan de acción global se cumplan en el país donde cada uno de ellos estamos. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy presente. Y os quiero poner de forma breve un ejemplo muy claro, es decir, hace 2 días hemos tenido la oportunidad de unir voces en el ámbito de Iberoamérica. Sabéis que FEDER también tiene una estrecha relación con Iberoamérica a través de nuestro servicio de información y orientación y también impulsando el movimiento asociativo y la cohesión a través de la constitución de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes, que hoy aglutina a más de 700 organizaciones en 19 países de Iberoamérica. Y lo que hemos querido construir, escuchando a 18 voces legitimadas de nuestro movimiento asociativo, es poner encima de la mesa cuáles tienen que ser esos retos y esos desafíos que afrontamos. Y que ese documento, el plan de acción global, debe de incorporar. Es decir, y esto es importante, es decir, porque cada uno de nosotros puede hacer cualquier incorporación a ese plan de acción global. Y tenemos también el compromiso de poderlo llevar a cabo, a través de la federación, a través de vuestra propia organización y también como personas individuales. Y esto es importante que lo tengamos todos presente porque el reto y el desafío de elaborar ese plan de acción global es tarea de todos. Y esto es algo que yo quiero tener claro, sobre todo para que todo aquel que quiera poder contribuir a ello pueda hacerlo. Y decía que en esa unión de esas 18 voces, al final, ocurre lo mismo que nos ha ocurrido en la dinámica, es decir, que en las 4 frases que
que hemos ilustrado los 4 grupos en ese barco, más todos los ingredientes que íbamos sumando a ese barco, pues prácticamente hay un denominador común en donde todos conocemos. Hablamos de esa falta de información en nuestro colectivo, es decir, pero es que apenas hay experiencias de registro de nacionales de enfermedades raras. España cuenta con un registro de enfermedades raras, pero cuenta con un registro de enfermedades raras que a día de hoy solo dispone de información de 29 enfermedades raras, 29 de 6.528 enfermedades raras que tenemos identificadas, con otro hándicap, donde todas las comunidades autónomas no han sido capaces de volcar y compartir la información. Y si queremos construir sistemas de información y queremos mejorar la información de enfermedades raras, pues lo que tenemos primero que realizar es el aprendizaje de que todos los profesionales compartamos la información. Las personas que conviven en primera persona con la enfermedad rara no son propiedad de ningún profesional. Los profesionales, nosotros estamos para ayudar a los profesionales y los profesionales están para ayudarnos a nosotros. Pero tenemos que hacer y construir ese ejercicio de construir esos sistemas de información que nos garanticen también tener una información clara de todas y cada una de estas patologías. Pues existe esa carencia de registros estatales no solo en Europa, sino en Iberoamérica. Es decir, en Iberoamérica solo hay 2 países que han hecho alguna experiencia similar, que son Colombia y Argentina. Pero el siguiente, primero hablamos de información, después, paralelamente a esa información, hablamos del trabajo de la visibilidad, sensibilización y visibilizar estas enfermedades raras. Y es que el movimiento asociativo ha sido capaz de transformar esta realidad. Estas enfermedades raras estaban invisibilizadas hace prácticamente 2 décadas. Y gracias al trabajo de todas y cada una de vosotras y de vosotros y de todos los que no estamos aquí, hemos logrado alcanzar que estas enfermedades formen parte de ese Sistema Nacional de Salud. Pero tenemos el reto que nos marcan las resoluciones, y es lograr que los sistemas nacionales de salud contemplen las enfermedades raras y sin diagnóstico como una prioridad social y sanitaria. Y esto es importante. Otro de los desafíos que se ponían de manifiesto era la necesidad de adoptar una definición global de enfermedad rara. Pensar que aunque si tuviéramos que hoy definir una enfermedad rara, la propia resolución de la OMS establece la definición como aquellas enfermedades de baja prevalencia que afectan a 1 de cada 2.000 habitantes. Pero es que hay realidades muy distintas. En el caso de Colombia se definen la prevalencia de 1 de 5.000. En el caso de Ecuador se definen 1 de 100.000. Es decir, las prevalencias varían. Es decir, y luego en cuanto a la denominación, igual, es decir, si hablamos de un país, pues vosotros habéis escuchado hablar de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, enfermedades minoritarias, es decir, diferentes términos. Si nos trasladamos a nivel internacional, pues igual, es decir, el término inglés, rare disease, a nivel mundial, pues quizás sea el que más nos engloba y con el que todos nos identificamos. Nosotros en España hemos hecho esa traducción a nuestro idioma, y de igual forma en otros países, por ejemplo como Argentina, el propio marco normativo define estas enfermedades raras como enfermedades poco frecuentes, o en el caso de Colombia, pues se definen como enfermedades huérfanas, o países como Ecuador, donde a estas enfermedades les llaman catastróficas. Es decir, por lo tanto, lograr una definición global de enfermedad rara es otro reto y otro desafío que tenemos que contemplar dentro de ese plan. Otro de los retos y desafíos que tenemos que afrontar es el diagnóstico precoz. El Consorcio Internacional de Investigación habla de que hay que lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras en menos de 1 año. Pues tenemos que, para que eso sea una realidad, en España hay que hacer muchas más cuestiones. Primero, que las personas sin diagnóstico, desde hace 1 año, tienen un código de identificación, el código 616874. Eso es muy fácil decirlo, es muy fácil pronunciarlo, pero la persona que a día de hoy, y he tenido la oportunidad ya de conocer hoy aquí algunas personas que se encuentran en ese peregrinaje todavía, es decir, pues esa persona tiene nombre y apellido, y además de tener nombre y apellidos tiene un código.
ese código que yo he hecho referencia. Pues lo que tenemos que lograr es que ese código se comience a implementar en nuestro Sistema Nacional de Salud, para que si mañana la Asociación Objetivo Diagnóstico, cualquiera de nosotros, hacemos una consulta al Ministerio, podamos saber también cuántas personas con nombre y apellido tienen y se encuentran en esa búsqueda de diagnóstico. Y tenemos que lograr, y se lo decía hoy a su presidenta, tenemos que lograr que igual que en Naciones Unidas se contempló el colectivo de personas sin diagnóstico a propuesta de la Federación Española de Enfermedades Raras, lograr también que el Plan de Acción Global que se va a construir recoja e incluya el plan a las personas sin diagnóstico, porque aquí no sobra nadie, y esto es algo que lo tenemos que tener muy presente. De igual forma, en el área de diagnóstico en España necesitamos muchas más cosas. Necesitamos implementar la medicina genómica personalizada y de precisión, necesitamos que iniciativas como INPA Genómica se consolide con los recursos necesarios, necesitamos que programas específicos de casos sin diagnóstico, como SPEN-UDP, liderado por el Instituto de Salud Carlos III, o ENOT, liderado por Ciberer, tengan los recursos necesarios para tener continuidad, o necesitamos programas como el programa Única, que ha permitido interrelacionar a 30 hospitales para trabajar con población pediátrica. Ese sistema de trabajo coordinado, trabajo en red y compartir el conocimiento se establezca, y también eso se vea reflejado en ese plan de acción global. Y esto era algo que esas voces legitimadas en Iberoamérica transmitíamos ya en estos 2 días que hemos estado compartiendo en Madrid, y que también tenemos que ser capaces de compartirlo nosotros aquí. Pero no solo queda ahí, es decir, en España todavía sigue siendo ese único país en Europa que no dispone de las especialidades de genética clínica, médica y de laboratorio. No existe, es decir, tenemos que seguir insistiendo al Ministerio para que ese Real Decreto se desarrolle y ya dejemos de ser ese punto rojo en Europa que no dispone de esa especialidad, porque teniendo esos profesionales tenemos que mejorar esa atención. Pero si nos vamos, quiero que conozcáis otra realidad. Es decir, en Latinoamérica hablaban de que había países que solo disponían de un genetista. Hablaba la compañera de Guatemala, es decir, ¿a qué desafío nos enfrentamos? A países que tenían un genetista, es decir, mirar la brecha y las diferencias que hay en la atención de un país como puede ser España a un país como puede ser Guatemala, es decir, y estamos hablando de construir un plan de acción global que tiene que recoger todas las necesidades. Es decir, cada uno de nosotros, estoy seguro que si ahora yo les preguntara, estamos convencidos de que seríamos capaces de decir cosas que todavía necesitamos que se hagan mucho más antes y de forma mucho más rápida. La palabra burocracia también está subida en ese barco, pues necesitamos, esto es lo que nosotros transmitimos, todo un movimiento asociativo, pero tenemos que también ser capaces de contemplarlo en ese papel, porque ese papel, como os decía, ni es vinculante, ni es obligatorio su cumplimiento a los países, y no se nos puede olvidar. Por lo tanto, el trabajo que realicemos nosotros en cada uno de los países en estos próximos tiempos va a ser clave para que ese país desarrolle acciones que contribuyan a mejorar todas esas acciones que debe de contemplar el plan de acción global. Otro de los retos que también tenemos que incorporar a ese plan de acción global es el acceso en equidad y en igualdad a los tratamientos. Es decir, y esto es una realidad, y es una realidad que tenemos que contemplar, que se tiene que ver reflejado en ese plan de acción global. FEDER ha hecho un esfuerzo enorme precisamente para garantizar esa equidad. Es decir, pero las varitas mágicas no existen, es decir, ya nos gustaría poder resolver y responder a todas y cada una de las necesidades a las que se enfrentan nuestras asociaciones, vosotros a nivel individual y todas y cada una de las consultas que recibe nuestro servicio de información y orientación. Pero es que a día de hoy, en cifras, Europa tiene 156 medicamentos huérfanos autorizados, de los que tan solo 104 se incorporan en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es decir, solo el 67% se incorpora en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y ustedes, igual que yo, somos papás o mamás de niños o somos familiares en edad adulta que conviven con estas enfermedades raras. Y yo siempre he dicho que a nosotros lo que nos falta es tiempo, y que el tiempo no lo vemos todos de forma igual. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos que existe un tratamiento que está autorizado en Europa
que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de mi hijo o de mi hija o de la persona que está a mi lado, y en mi país no puedo aceptarlo, esas son las dificultades que no pueden estar ocurriendo. Y lo que tenemos que ser capaces es de que ese plan de acción global también refleje todas aquellas acciones que contribuyan a mejorar esa accesibilidad. Si eso lo trasladamos a otros continentes, continentes como África, continentes como en el caso de Iberoamérica, la situación todavía se agrava, porque si el diagnóstico, el tiempo medio en España son 6 años, en Latinoamérica son 9. Es decir, solo si hablamos de acceso, es decir, muy poquitos países tienen acceso a medicamentos huérfanos, y nosotros hemos hablado de 104, el 67%, pero es que otros países apenas tienen acceso a este tipo de medicamentos. O otra cosa que es más difícil, es decir, nosotros tenemos el privilegio de tener la oportunidad de participar gracias a nuestro movimiento asociativo. Hay países como Nicaragua y Bolivia donde se les impide a las personas agruparse y constituirse en asociaciones. No pueden transmitir su voz, tienen esas dificultades y son realidades que tenemos. Pues todo esto también tenemos que contemplarlo en ese plan de acción global. Y no tenemos que dejar de contemplar toda la parte social, es decir, donde la figura del cuidador, cuidando al cuidador, es decir, hoy FEDER también traslada la necesidad de cuidar al cuidador. Tenemos que generar e incluir dentro de esos planes de acción global acciones que contemplen la protección del cuidador, pero como también tenemos que lograr incluir en el ámbito educativo pues todos los recursos necesarios que puedan garantizar esa educación plenamente inclusiva, donde también en nuestro país llevamos décadas también reivindicando esas necesidades. En definitiva, esto que os estoy trasladando son conclusiones que cuando tienes la oportunidad de reunirte, cuando tienes la oportunidad de escuchar voces del movimiento asociativo legitimadas como sois cada uno de vosotras y de vosotros, pues tenemos esa obligación de poder escribirlas, de poder anotarlas y poder trasladarlas para que los documentos que se construyan contemplen todas y cada una de esas aportaciones. Y esto es un poco lo que yo quería compartir, es decir, tenemos muchas expectativas depositadas en la elaboración de este plan de acción global, pero también quiero que seáis conscientes de que también es muy necesario que tengamos, como yo digo, los pies en la tierra, es decir, porque construir un plan de acción global que responda a todas y cada una de esas necesidades es prácticamente una tarea no solo que es dificultosa, sino que va a ser prácticamente imposible. Pero lo que sí que podemos hacer es contemplar todas aquellas líneas estratégicas que contribuyan a mejorar, porque ya con el conocimiento y con la experiencia que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, lo podemos construir y hacer. Y yo lo que os invito a que podáis, cada uno dentro de su disponibilidad, poder incorporaros en los diferentes grupos de trabajo que se van a hacer a nivel regional, liderados por la Organización Mundial y por RDI a nivel internacional, donde vamos a tener la oportunidad de construir juntos ese plan de acción global. Y sobre todo, que como decía, que ese plan de acción global también pudiese contemplar indicadores de evaluación y, ¿por qué no soñar de que ese plan también pudiera tener un presupuesto específico asociado que permita desarrollar lo que el papel puede aguantar, porque el papel lo aguanta todo. Somos capaces de escribirlo de la mejor manera, pero luego implementarlo y desarrollarlo cuesta mucho más. Por lo tanto, tenemos que lograr que, con la ayuda de todos, exigir también que esas partidas presupuestarias para responder a esos indicadores se contemplen. Así que eso es lo que no he sido el Ministerio quien lo ha transmitido, pero sí que he sido hoy una voz como cada uno de vosotras y de vosotros, que defiende esos derechos en cualquier lugar del mundo y que no tenemos que cesar hasta conseguirlo. Así que muchísimas gracias e invitaros a construir juntos este plan de acción global.
Muchas gracias, Ainhoa. Muchas gracias, Juan. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa hasta las 12:30. Tenemos aquí la cafetería y si hay alguna pregunta relativa a este tema la dejamos para el final de la mañana, ¿de acuerdo?